Amada iglesia, Dios los continúe llenando de esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la maravillosa paz del Señor esté en sus corazones, allí en el hogar donde tú estás o en el lugar donde tú estás. Si estás en el ambiente de tu hogar, la gloria del Señor vendrá también ahí. Si estás en algún lugar, la presencia del Señor vendrá a tu corazón y llenará su vida de esa presencia maravillosa que es la presencia de nuestro Dios Todopoderoso a través de la presencia gloriosa de su Santo Espíritu. Y estamos muy felices porque sabemos que Dios siempre está con nosotros y Dios nos acompaña. Y como Dios nos acompaña, dice que donde invoquemos su santo nombre, Él está en medio nuestro. Y por eso tenemos la garantía que lo último que escribió el apóstol Mateo, allí terminando el último versículo, está diciendo que nuestro Señor Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo, y hasta el fin del mundo, y declara amén. O sea, así es en la realidad que nuestro Señor Jesucristo está con cada uno de nosotros. Y si Dios está con nosotros, Él está para ayudarnos. Él desde el comienzo, desde antes de la creación del mundo, Él está pendiente de nosotros. Dice que Él somos hechos a imagen y semejanza, y tenemos esa gran bendición de que podemos estar con Él y heredamos todas las cosas son de Él. Y por eso sabemos que cada uno de nosotros debemos dirigirnos a Él correctamente. Y una de las maneras que debemos dirigirnos es hablando con Él. Cuando usted quiere conocer a alguien, usted lo puede mirar, pero si lo ve y no le habla, no puede conocer cómo es la persona, cómo habla, el tono de voz, no puede conocer nada. Por eso nosotros tenemos que hablar con Dios. Y hablar con Dios se llama oración. La oración es hablar con Dios. Y por eso en esta noche debemos preparar nuestros corazones para orar, para buscar su presencia, para buscar esa revelación gloriosa en nuestra vida, porque Dios... Dice la palabra del Señor que Él siempre está atento al oír, su oído está presto a la oración de un pueblo, atento a la oración de un pueblo, a la oración de su pueblo. Tú y yo somos pueblo de Dios, somos la iglesia ganada a precio de sangre. Nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario nos ganó a precio de sangre. Y por eso hoy vamos a honrar y glorificar su santo y poderoso nombre. Pastora, Dios se la llene de ricas bendiciones. Amén, pastor. Iglesia, qué bendición una vez más estar aquí dispuestos en nuestro corazón para hablar con nuestro Dios. Así que vamos a hablar con nuestro Dios, vamos a orar, y quiero que le prepare su corazón, levante sus manos y le diga: Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte muchas gracias en esta maravillosa noche, Señor, porque una vez más tenemos el maravilloso privilegio de recibir tu palabra, de escuchar la voz de nuestro Padre Dios, de Papá Dios, mi Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque has sido bueno y porque serás bueno siempre, Señor, porque solo hay uno bueno y ese eres tú, nuestro Padre Celestial. Por eso te damos la gloria y la honra, Señor, y estamos aquí como tus hijos para agradecerte tu fidelidad, Señor, tu amor, bendito Rey. Y como lo decía, Señor, tu siervo a través de la palabra, porque tú nos has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y gracias, Padre, porque no estamos solos, porque tú siempre estás con nosotros, porque tú siempre nos ayudas, porque tú siempre nos guías, porque tú siempre nos aconsejas con tu Santo Espíritu. Gracias porque no nos has dejado solos. Bendito Dios, te adoramos por ello, te bendecimos, te engrandecemos y te agradecemos esa fidelidad tan grande que tienes para con nosotros, mi Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es nuestro alimento espiritual, Señor, este pan de vida eterna, el que alimenta nuestro espíritu, Señor. Por eso queremos pedirte que en esta noche la unción preciosa del Espíritu Santo fluya sobre cada una de las personas que escuchará, que descienda tu poder y tu presencia, mi Señor, sobre cada casa, sobre cada hogar, mi Señor, para que tu presencia, Señor, toque, para que tu presencia restaure, para que tu presencia sane, Señor, porque donde tú estás, Señor, es manifiesto tu poder y tu gloria, mi Señor. Te damos, Señor, las gracias por todo lo que has hecho, mi Señor, y tu palabra, Señor,
Señor, háblanos por tu palabra en esta noche, Señor, y ministranos a través de tu precioso y maravilloso Espíritu Santo, mi Rey. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Iglesia, ahora vamos a leer la palabra del Señor y quiero que se ubique en el libro de Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 11. Y dice la palabra del Señor para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Aleluya. Qué hermosa palabra que Dios nos regala en esta noche, donde es la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo mismo enseñándonos algo a cada uno de nosotros. Y Jesús viene en esta hora a enseñarnos algo precioso a favor de nuestras vidas. Y Él está ahora mismo ayudándonos a cada uno de nosotros para que podamos crecer en esa bendición maravillosa. Hay dos cosas importantísimas que debemos saber en la vida del hombre. Dios usa el corazón del hombre, Dios ministra el corazón del hombre. Por eso el apóstol Pablo nos comunica y nos dejó la palabra del Señor. Dice: por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Entonces tenemos una herramienta importante en nuestro corazón. Está el Espíritu Santo de Dios. Dios está en nuestro corazón. Jesús, cuando hacemos la oración de fe, Él viene a nuestro corazón, y al llegar a nuestro corazón Dios, entonces inmediatamente tenemos una compañía grande en nuestra vida permanente. El Espíritu Santo de Dios está para guiarnos, para fortalecernos, y de acuerdo a esto, entonces, estando el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, también podemos encontrar. Por eso el sabio Salomón nos anima para que tengamos presente que en nuestro corazón hay algo muy importante. Él dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si en nuestro corazón está la vida, está la presencia del Señor en nuestro corazón, entonces va a manar la vida. Es decir, en nuestro corazón debe haber las cosas de Dios. Lo que acaba de hacer la pastora a través de la oración, entonces en la oración empezamos a recibir la presencia del Señor. Como Dios nos guió en la introducción, es tan importante para nosotros saber que la oración es hablar con Dios, y hablar con Dios es tan importante porque cada uno de nosotros debemos saber que en la oración podemos escucharlo a Él y Él nos escucha a nosotros. Y eso es algo que cada uno de nosotros debemos regocijarnos, porque tenemos un Dios que creó los cielos y la tierra, todas las cosas que en ellas hay, y Él tiene el dominio y el poder sobre todas las cosas, y nosotros podemos hablar con Él. Y Él, desde antes de la fundación del mundo, tenía ese propósito de que cada uno de nosotros pudiésemos hoy tener esa autoridad, tener ese poder, porque Él envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y teniendo esto, entonces, a través de la oración, esa relación con Dios, esa oración que nos lleva a estar en el reino de los cielos, y el reino de los cielos que viene a nuestro corazón, inmediatamente también tenemos que, como nos dice la palabra, que envió a su Espíritu, al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Estando en nuestro corazón el Espíritu Santo, entonces
tenemos que llenarnos de las cosas de Dios. Por eso lo primero que nosotros podemos encontrar en este pasaje es que en el corazón de Jesús estaba Dios. Y al estar Dios tenía la palabra. La palabra de Dios es Dios en nosotros. Por eso es necesario para cada uno de nosotros. Mire la lectura de la palabra que nos va a enseñar hoy que de acuerdo a lo que Dios nos va a usar, que Dios usa el corazón del hombre. Por eso el corazón de cada uno de nosotros debe saber que tenemos al Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, que tenemos en nuestro corazón también, dice el apóstol Pablo, que tenemos que tener la palabra en nuestro corazón. De nuestro Señor Jesucristo dice que cada uno de nosotros, cuando oímos la palabra y la hacemos, nos comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y eso es importantísimo para nosotros, entonces, saber que sobre la roca está edificado. O sea, pueden venir muchas cosas, pero la palabra está firme. Mira, Jesús vino la tentación, vino la prueba, vino el momento crítico de la vida, pero Él estaba sostenido sobre la roca, sobre la palabra. Y la palabra por eso lo sostuvo, y Él empieza a declarar la palabra, porque en su corazón estaba la palabra. Mire que Dios usó el corazón de muchas personas. Usó el corazón de Adán, usó el corazón allí de Noé, usó el corazón de Abraham, usó el corazón de David. Por eso, cuando usa el corazón de David, dice que David cometió errores como todos nosotros podemos cometer errores. En la vida somos hombres, el único perfecto es Dios. Pero nosotros, al cometer los errores, debemos hacer lo que hizo David: ir y humillarse, ir a la presencia del Señor. Cuando iba a la presencia del Señor David, entonces su hijo se dio cuenta algo importante, que el corazón de nosotros le debe pertenecer a Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y se envió a nuestros corazones, por eso el sabio vio que era algo tan importante, que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En su corazón puede haber entonces lo que Dios usa, el corazón. ¿Y qué hay en el corazón? Debe haber las cosas de Dios. Por eso en las cosas de Dios, cuando Jesús es tentado, lo primero que declara es, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Él declara la palabra. Sí, hay necesidades en nuestra vida, hay preocupaciones, hay tantas cosas, pero Jesús nos enseña que en nuestro corazón debe haber la palabra, y la palabra dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y cuando el enemigo presenta la segunda adversidad, él inmediatamente también le contesta, entonces dice, no tentarás al Señor tu Dios, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando viene la tercera tentación del enemigo ofreciéndole, si postrado me adorares, todo el reino, todos esos reinos te daré, Jesús dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahí viene algo importante, iglesia. Cuando nosotros, cada uno de nosotros oramos, tenemos la palabra en nuestro corazón, porque Dios usa el corazón. Cuando usa el corazón y nosotros anunciamos las palabras que hay en nuestro corazón, palabras de vida, palabras de poder, palabras de cambio, palabras de transformación, palabras donde declaramos que la adversidad, que el problema, que todo lo que estamos pasando, la palabra tiene la solución. Y cuando tenemos esa confianza, dice inmediatamente que cuando Jesús declara la palabra, ¿qué pasó? Ángeles vinieron a servirle. ¿Usted quiere que el reino de los cielos trabaje a favor tuyo? Tiene que tener en su corazón lo que es de Dios. Así es, pastor Iglesia, y es que la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es importante porque eso que habla nuestra boca tiene que ser la palabra del Señor. Dice, la palabra nos enseña que el verbo se hizo carne, es decir, que el verbo es la palabra y la palabra es Jesús. Así que tenemos que declararlo con nuestra boca. Si nosotros llenamos, siempre que llenamos nuestro corazón, está abundando de lo que nos alimentemos, de lo que llenemos. Entonces, si queremos llevar palabra de Dios, si queremos tener palabra del Señor en cada momento, lo que tenemos es que llenarnos de esa palabra en nuestro corazón, porque así como el Señor se defendió de los ataques del enemigo, imagínense si el enemigo se atrevió a atacar al Señor, nuestro Dios todopoderoso, pues imagínense, a cualquier hijo de Dios se atreve a atacarlo y a decirle muchas cosas. Entonces, veamos que el ejemplo que nos dio el Señor es que en
en cualquier momento y en cualquier área de nuestra vida podemos ser atacados por el enemigo, porque lo atacó en todas las áreas de la vida de él, ¿verdad? Entonces nosotros vemos ahí que lo que tenemos que hacer para defendernos es declarar palabra del Señor, porque el Señor siempre va a respaldar su palabra y nos va a ayudar y nos va a respaldar y nos va a defender por medio de la palabra. Así que nuestro mecanismo de defensa es declarar palabra de Dios. Amén. Porque así como el Señor decía, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, nosotros también debemos decir, escrito está, y declaramos palabra, declaramos las promesas que nos han sido dadas a nosotros como hijos de Dios, porque esa es nuestra defensa. Y ante la palabra el enemigo tiene que retroceder, porque eso es lo que dice la palabra. El enemigo retrocede cuando nosotros declaramos la palabra del Señor. Aleluya, así es, amada iglesia, debemos declarar esa maravillosa palabra. Y Dios ha invertido grande tiempo y ha invertido todo para nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ha invertido en nosotros, sabía que nosotros íbamos a tener en ese tiempo bendiciones extraordinarias. Por eso tanto que Dios invirtió que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Jesús vino a morir por nosotros y no vino a morir en vano. O sea, Dios invirtió a su Hijo para redimirnos, para sacarnos de la maldición, que a pesar de los problemas, que a pesar de los obstáculos, que a pesar de las persecuciones, que a pesar de todo lo que se viene contra nosotros, nos dice claramente la palabra que Dios pelea por nosotros. Y como Dios pelea por nosotros, entonces inmediatamente cuando en nuestro corazón está Dios, entonces vamos a anunciar las cosas de Dios. Y ahí en medio de las dificultades, en medio de las necesidades, en medio de aquellas cosas que no están sucediendo, muchas veces pensamos que no suceden las cosas, que no está pasando nada, pero ahí es cuando Dios está con nosotros trabajando con nuestra fe, viendo que nosotros tenemos fe y en cualquier momento el reino de los cielos se abre, porque en nuestro corazón está Dios. Dios usa nuestro corazón. Diga, iglesia, Dios usa mi corazón. Como Dios usa mi corazón, entonces también el enemigo usa las emociones. Por eso esperó hasta que Jesús lo encontraba él débil. Cuando encontraba los 40 días a Jesús, estaba débil y dije, ya es hora de atacarle las emociones. Porque así como hizo con Eva, a Eva la atacó en su debilidad, como en su corazón. Dios usa el corazón. En su corazón no tenía presente las cosas de Dios, empezó a usar las emociones. Por eso la emoción empieza por sus sentidos, el sentido de la vista. Dijo, esto es agradable a los ojos. Entonces empezó a cautivarla porque la serpiente empezó a hablarle al oído, un sentido, la emoción del oído, del sentido del oído, ahí llegó a hablarle la serpiente. Y cuando la serpiente le habla al oído, inmediatamente entonces el enemigo aprovecha a través de la serpiente para hacer caer a Eva. Y lo mismo quiso hacer con Jesús. Cuando va años después a tentar a Jesús, dijo, está débil. Y como está débil, le voy a caer. Y le cae a Jesús. Y Jesús, que tenía en su corazón, tenía a Dios, la palabra de Dios. Por eso, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las necesidades, cuando aparentemente Dios no nos está escuchando, cuando uno siente que Dios no nos está escuchando, creamos, ahí estamos agarrados a la fe que Él está obrando. Y el enemigo vendrá al ataque. ¿Por qué vendrá? No, vea que Dios no te está contestando, Dios no te está escuchando, vea que ¿por qué no hace esto? Y el enemigo empieza a convencerlo, empieza a ofrecerle cosas más fáciles, empieza a ofrecerle cosas naturales. Y cuando empieza a ofrecerle cosas naturales, entonces las personas muchas veces se quedan en lo natural y desprecian lo sobrenatural de Dios. Y lo sobrenatural de Dios está en nuestro corazón, en lo que guardamos de la palabra. Por eso Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor, dice, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando Él dice que a Él solo servirás, eso es lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón, el servicio a Dios. Cuando en nuestro corazón está el servicio a Dios, entonces inmediatamente los problemas van a venir. Y cuando un problema viene, ¿qué ataca? La emoción, el sentimiento, el sentido de cada uno de nosotros, cómo nos sentimos en ese momento. Y conforme nos sentimos en ese momento, la persona que, como Dios usa el corazón,
Si el corazón del creyente no está lleno de la palabra y de oración creyéndole a Dios, es fácil que reniegue de las cosas de Dios. Pero cuando está lleno de las cosas de Dios, su corazón está lleno del corazón, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tiene en el corazón? Si la persona no ha orado, no ha ayunado, si la persona no está lleno de la palabra de Dios, inmediatamente la persona queda sin ese poder de Dios. Y es presa fácil del enemigo porque está débil. Al estar débil, sus emociones van a expresar: estoy en derrota, no puedo, no tengo fuerzas, no tengo quien me ayude, Dios no me escucha. Y el enemigo le presenta muchas alternativas, como le hizo con Jesús. Así es, él siempre buscará la fragilidad, la debilidad del ser humano. Cuando lo ve débil, cuando lo ve frágil, sabe que es el momento de atacar. Como una serpiente, la palabra del Señor nos enseña que es la serpiente antigua. Y esta, ¿cómo descansa una serpiente? Va dando vuelta a su presa y va dando vuelta a su presa, y cuando ve que la presa está débil o está confiada es cuando les va encima y la caza. Así es el enemigo, está buscando la oportunidad que estés débil, que te descuides, que estés por allá como en la luna, como el cuento. ¿Para qué? Para poderte atacar. Decía el pastor, y es verdad, él siempre va a atacar las emociones. Por eso el apóstol Pablo nos decía a nosotros: me temo que vuestros sentidos sean extraviados de alguna manera, ¿sí? Así como le sucedió precisamente a Eva, porque es el momento. El enemigo siempre va a hablar a la mente. Recuerde que nuestra lucha, nuestro campo de batalla siempre va a ser la mente. Por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes. Tan pronto llegue un mensaje de la mente y vaya en contra de la palabra del Señor, nosotros sabemos que eso proviene del enemigo. ¿Qué tenemos que hacer? Declarar palabra del Señor. Escrito está esto, y lo declaramos, y es la manera como nosotros nos defendemos, porque dice la palabra que nosotros usamos lo que se llama el escudo de la fe. Y ese escudo de la fe se mueve por medio de la palabra del Señor. Entonces, si estamos de alguna manera, decía el pastor, en nuestras emociones, y si alguna emoción lo hace dudar, cuando viene la duda a su mente, cuando viene la duda a su corazón, usted sabe que eso no proviene de Dios. Inmediatamente usted tiene que rechazarla y declarar la fe en Dios, declarar la palabra, declararse firme en la palabra del Señor, y así es como el enemigo huye. Entonces dice la palabra que nosotros no debemos andar por emociones, sino por convicciones, porque la emoción es fácil de moverse, ¿verdad? Las emociones se mueven con facilidad. Por eso el enemigo utiliza esa parte del ser humano para moverlo, para cambiarlo, para transformar su vida en otra cosa que no es agradable delante del Señor. Pero la palabra del Señor dice que no debemos movernos por esos sentimientos, por lo que sentimos, porque aún dice la palabra en Jeremías que engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Así que el enemigo él puede tocar el corazón, la mente, para tratar de engañarnos en las emociones, en los sentimientos. No es lo como sintamos, no es lo que estemos sintiendo, es lo que dice la palabra del Señor, lo que tenemos que confiar y lo que tenemos que declarar. Porque muchas veces, por ejemplo, pastor, cuando se trata de perdonar, entonces alguna persona dice: es que no siento perdonarlo. No se trata de sentir, no se trata de sentimientos, se trata de que el Señor dijo: debes perdonar, y somos obedientes a la palabra, así como dijo el Señor, escrito está. Entonces nosotros decimos: escrito está, que dice el Señor que debemos perdonar como está escrito. Así nosotros debemos hacerlo, porque es la forma como nosotros debemos movernos por medio de la fe, pastor, porque así es como el Señor desea que nosotros seamos hacedores de la palabra. Aleluya. Dios usa el corazón del creyente. Dios usa el corazón del hombre o la mujer que está en Cristo. Dios usa el corazón de la iglesia. Ese es el orden. Y al usar el corazón de la iglesia, entonces debe la iglesia estar lleno de Él, porque Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y como el corazón de su Hijo está en nuestro corazón, está su Hijo, el Espíritu de su Hijo, tenemos que llenarlo de las cosas que Él nos enseñó, las cosas de Jesús, y Él nos comparará a ese hombre prudente. Pero el enemigo inmediatamente quiere usar las emociones, y Él usa las emociones. Y al usar las emociones, entonces todos nosotros, aun cuando creemos en Dios,
aun cuando seguimos a Dios, aun cuando Dios está por nosotros, inmediatamente viene la dificultad y el enemigo quiere atacar esa emoción, como lo hizo con Eva, lo quiso hacer con Jesús y Eva cayó. Jesús resistió con la palabra. Por eso es importantísimo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué era la abundancia del corazón de Jesús? La palabra de Dios. ¿Qué era la abundancia de Eva en el corazón? Sus emociones. Se sentía quizás en ese momento tanta cosa que no se había detallado, que eso era agradable a los ojos, y por eso ese fruto bueno y agradable a los ojos, y pudo caer. Eso es lo que hace el enemigo, hace caer fácilmente a la persona cuando pasamos pruebas, cuando pasamos por algunas circunstancias en nuestra vida, área física, económica, algún problema familiar, algún problema laboral, alguna cosa. El enemigo inmediatamente quiere atacar, y como quiere atacar, él va a ofrecer sus alternativas. Y Dios está ofreciendo las cosas en las cuales debemos tener en nuestro corazón. Y las cosas que tenemos que en nuestro corazón son la fe, la palabra, la perseverancia, la mansedumbre, las cosas de tener esperanza en Dios. Y la esperanza, acuérdense que no avergüenza. Cuando tenemos la esperanza en Dios, no avergüenza. Y por eso debemos tener esa palabra. Y Dios quiere que cuando nosotros tengamos la palabra de Él en nuestros corazones, inmediatamente cuando nosotros tenemos a Dios, Él nos va a dar esa grande victoria. Pero cuando está las emociones gobernando la vida de una persona, podemos encontrar lo que dice la palabra, no la podemos comprender lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Nos dice: mía es la venganza, ha dicho el Señor. Y cuando dice yo pagaré, ha dicho el Señor. Cuando dice mía la venganza, muchas personas se quedan en la primera parte, mía la venganza, pero no miran todo lo que viene, lo que dice la palabra. Mía la venganza, y las personas empiezan a pelear por su fuerza, empiezan a hacer todas las cosas en su fuerza, porque son las emociones gobernando. Pero cuando tenemos toda la palabra correcta en nuestra vida, dice mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces inmediatamente tenemos la fortaleza que si hay un problema, si hay una dificultad, Dios dice: espere, yo voy a pelear por ti. Pero como voy a pelear por ti, entonces mía es la venganza. Yo, dice la palabra, yo pagaré, dice el Señor. O sea, inmediatamente nosotros confiamos en el Señor, entonces Él va a pelear por nosotros, Él va a pagar, porque eso es lo que dice el Señor. Pero como estamos en nuestras fuerzas, mía la venganza, entonces uno empieza a pelear, hace esa fuerza en su fuerza, empieza a trabajar en sus fuerzas, y por eso nos terminamos con las migajas y no con el poder sobrenatural de lo que Dios quiere a favor de nosotros. Sí, Señor, así es. Y es que estaba acordándome precisamente aquí, mirando en la palabra, pastor, ¿qué diferencia hubo entre Eva y el Señor? Si Eva conocía la palabra, porque el Señor le había hablado, conocía la palabra igual que lo conocía el Señor. Pero imagínese, así como el enemigo trata de engañar con la misma palabra, porque aquí le declaró la palabra al Señor Jesucristo y le dijo: no, pues tírate aquí a lo alto, tírate allá abajo, y verá que el Señor manda a sus ángeles para que usted no se vaya a tropezar, no se vaya a lastimar. Eso está escrito en la palabra del Señor, porque el enemigo también conoce la palabra, pero se la dijo tratando de ponerle trampa. Y ese es lo mismo que pasó con Eva. Precisamente le dijo, con que el enemigo le dijo: con que Dios ha dicho que no coman de todo este árbol del huerto, de ningún árbol pueden comer, cuando el Señor nunca les había dicho eso. Entonces sí ve que él mismo le trató de confundir, la confundió por medio de la palabra. Por eso es que tenemos que mirar que si lo que nos están declarando es realmente lo que está escrito, exactamente letra a letra, como el cuento, ¿sí? Bien, nosotros conocemos la palabra, pero para conocerla debemos leerla, pastor. Para conocerla debemos meternos en la palabra, escudriñarla y saber qué es lo que nos están diciendo. Si el enemigo trata de engañarnos aún con la misma palabra, tenemos que tener cuidado cómo nos está hablando y qué nos está diciendo. Que sea la palabra de Dios como está escrita, como Dios la dijo. Y para eso, ¿cómo tengo que saberlo? Pues leyéndola. Por eso tengo que leer la palabra, tengo que invertir tiempo en leer la palabra, en conocer la palabra, que realmente este versículo sí dice como está ahí y no como de pronto el enemigo trata de decírmelo de una manera contraria. Así es el enemigo siempre
quiere atacar las emociones, cómo se siente emocionalmente en el momento, y aprovecha eso para lanzar los dardos del enemigo. Y esos dardos vienen y se resisten es con el poder de la palabra. Y con el poder de la palabra demostramos que Jesús lo pudo derrotar, y vieron ángeles a servirle. Si usted quiere un ejército celestial trabajando a favor tuyo, debe creerle que Dios está por nosotros. Dios nos dice en esta noche que no nos debemos dar por vencidos en ninguna dificultad en nuestra vida, en ningún problema en nuestra vida. Dios está por nosotros y Él nos hace más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, tranquila. Sí, pastor, y es que importante, iglesia, que es que nosotros debemos ver, hay gente que dice, sí, pero era Jesús, pero estaba en forma de hombre, no utilizó su poder sobrenatural, que él podía hacer lo que fuera, pero no lo utilizó simplemente para mostrarnos que como hombres, como seres humanos, nosotros también tenemos la capacidad de salir victoriosos, aún en las adversidades, aún cuando el enemigo nos ataque, nosotros siempre vamos a poder lograr la bendición, lograr la victoria en la presencia del Señor por medio de la palabra, pastor. Amén, así es, amada pastora. Iglesia, Dios usa nuestro corazón, el enemigo usa los sentidos, y ambas cosas nos pertenecen a nosotros, y el corazón con la palabra gobierna los sentidos. Por eso todas las cosas espirituales gobiernan lo natural, y es importantísimo saber que si Jesús está en nosotros, porque Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, somos más que vencedores. El enemigo no nos puede derrotar. Está cerca la victoria, iglesia. Por eso siga perseverando, está cerca la victoria. Mire que el escritor sagrado a los hebreos dice: de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y eso es la verdad, porque están las dos circunstancias: está nuestro corazón que Dios usa, y están las emociones que el enemigo usa. Y está en cada uno de nosotros el dejar que el enemigo no use al creyente o use a la persona. Pero nosotros en Cristo tenemos que estar llenos de la palabra, llenos de oración, que la palabra la oremos, que declaremos esa palabra con fe. Y cuando declaramos esa palabra con fe, de manera que podamos decir: el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios nos ayuda cuando tenemos nuestro corazón a su servicio y no las emociones al servicio del enemigo. Nuestro corazón gobierna las emociones y es decisión de nosotros. Por eso vamos a orar en esta maravillosa hora, para que Dios ministre a cada uno de nosotros. Padre y maravilloso Dios, desde el reino de los cielos tú has inclinado tu oído para escuchar hoy la oración de este hermano que en su corazón ha tenido debilidad por alguna necesidad, algún problema, y quizás el enemigo está tentando, está tocando, está ofreciendo cosas, pero la palabra nos aterriza, nos centra en esta noche, declarando que en nuestro corazón está el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba: Padre, porque tú lo enviaste. Que de toda cosa que nosotros hagamos tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Porque el sabio vio que su padre David guardaba en su corazón las cosas de Dios, y lo llevaron a ser un gran rey de Israel, venciendo gigantes, venciendo problemas. Yo no sé cuál sea tu gigante, pero cuando en tu corazón está la palabra, está Jesús, el verbo, la palabra, Él pelea por ti. Por eso hoy es sano, hoy es libre. Hoy se rompen cadenas, se rompen yugos, se rompe brujería, hechicería, conjuros, rezos, maldiciones, porque donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Y en tu casa hay libertad. Sienta esa libertad en esta hora. Se fue ese olor a azufre en su casa, se fue ese olor satánico de su casa, y ahora la gloria del Señor inunda su vida. La presencia del Señor inunda su vida. Oh, Sandara Cándara, banda la valla. Fluye, Espíritu Santo. Tócalo, Señor Jesús. Rompa toda adversidad donde quiso gobernar las emociones a este hombre, a esta mujer. Y ahora que la palabra, el poder de Dios sea gobernando la vida del creyente, la vida de esa persona. Gracias, Señor, porque en nuestras oraciones llevaremos
ese poder glorioso de la palabra en nuestro corazón y hablar contigo para que la gloria del Señor llene todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bendición, amada iglesia, la palabra. En este tiempo, el tiempo va rápido, por eso nosotros debemos siempre valorar ese momento y estar atentos para aprovechar el máximo de lo que Dios nos está enseñando. Y vamos a pactar con el Señor en nuestra cajita de fe y pactamos y vamos a orar. Esa cajita de fe que el día domingo aquí en Casa Roca de Restauración lo traemos al alfolí. Padre y maravilloso Dios, allí en los hogares estamos apartando por fe. Mire este hombre, esta mujer enseñándolo a sus hijos, enseñando a su esposa, a su esposo, cómo pacta uno con Dios, cómo le cree uno al Dios creador del cielo y de la tierra. Y cuando nosotros lo hacemos, sabemos que tú peleas por nosotros y nos dice que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Los esperamos el próximo domingo para tener un encuentro maravilloso con Dios aquí en Casa Roca Restauración. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia. Milagroso, abre